Muy buenas gentes de YouTube, sean bienvenidos a este canal educativo. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí y nuestro grupo se integra por Yo soy Alejandro Zambrano Moreira y Gregorio Saltos Pinargote. Hoy les vamos a hablar sobre los órganos sensoriales del cuerpo humano. A continuación vamos a empezar con un video de una maqueta demostrativa que nosotros hemos hecho y hemos expuesto. Disfruten el video. Los órganos sensoriales del cuerpo humano incluyen los ojos, los oídos, la nariz, la lengua y la piel. Estos órganos sirven para detectar señales desde el mundo exterior por medio de los 5 sentidos básicos: la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. La piel es también la responsable de percibir la sensación calor y frío, y así como el dolor y la presión. Los órganos sensoriales forman parte del sistema sensorial. Son órganos sensibles a diversos tipos de estímulos del entorno externo e interno, que se convierten en impulsos nerviosos. Luego se transmiten al cerebro, donde se interpretan para obtener información del entorno y producir una respuesta adecuada. La visión es un fenómeno complejo que ocurre en la corteza cerebral, donde se pueden reconocer e interpretar imágenes de los ojos o receptores de información. Es decir, el estímulo lumínico absorbido por los ojos entra en el cerebro, donde se transforma en sensaciones visuales. Los músculos extraoculares son los músculos que controlan el movimiento del ojo. La glándula lagrimal se encuentra en la órbita en la parte superior externa del ojo. Esta glándula secreta constantemente lágrimas que hidratan, lubrican y protegen la superficie de los ojos. La pupila es una estructura del ojo que consiste en un orificio situado en la parte central del iris, por el cual penetra la luz al interior del globo ocular. El nervio óptico es un nervio sensorial encargado de transmitir la información visual desde la retina hasta el cerebro. Se origina en la capa de células ganglionarias de la retina y su origen aparente es el ángulo anterior del quiasma óptico. El quiasma óptico es una estructura en forma ovalada que constituye el punto de unión entre el nervio óptico del ojo derecho y el nervio óptico del ojo izquierdo. El oído es un órgano sensorial que permite percibir los sonidos, formando el sentido de la audición. Pabellón auricular u oídos es una estructura de cartílago que tiene una función básica en el sistema auditivo. Es la única parte visible de la oreja. Esta parte se encarga de recoger las vibraciones sonoras y transmitirlas al oído. El oído medio, donde podemos encontrar el tímpano. El conducto auditivo externo es la cavidad externa del oído, cuya función es conducir el sonido, vibración provocada por cambios de aire, desde el pabellón auricular hasta el tímpano. El canal auditivo tiene de 25 a 30 milímetros de largo y 7 milímetros de diámetro, y la frecuencia de resonancia César es aproximadamente de 3. El oído medio es la parte del oído externo del tímpano y la ventana oval. El oído medio transmite los sonidos del oído externo al oído interno y está compuesto por 3 diminutos huesos: martillo, yunque y estribo. El oído interno es la parte más externa del oído. En ella se encuentran el pabellón auditivo y el conducto auditivo externo, y tiene como función captar el sonido y llevarlo a la parte media e interna. La corteza auditiva es la región del cerebro humano responsable de procesamiento de la información auditiva. La vía auditiva es una cadena de 5 grupos neuronales y tiene una organización tonotópica, es decir, que ciertas células responden a determinadas frecuencias. Este concepto implica que las conexiones entre el oído y el encéfalo están construidas de forma que las terminaciones nerviosas del encéfalo reflejan las relaciones de vecindad entre los cuerpos celulares de la lámina basilar. El nervio coclear es el nervio encargado de la función auditiva. La trompa de Eustaquio, también conocida como trompa auditiva, es una estructura anatómica humana, en forma de tubo, habitualmente cerrada, que se extiende desde la caja del tímpano hasta la región rionofaringe. Percepción de olores. La capacidad para oler viene de células sensoriales especializadas, llamadas neuronas sensoriales olfativas. Estas neuronas se encuentran en un pequeño trozo de tejido dentro de la parte de arriba de la nariz. Estas células se conectan directamente al cerebro. Cada neurona olfativa tiene un receptor olfativo. Una vez que las neuronas detectan estas moléculas, envían mensajes al cerebro y este identifica el olor. Lámina cribosa.
Es una porción del hueso etmoides, situada en la región anterior a la base del cráneo a ambos lados de la apófisis ósea. Es conocida como crista galli. Debe su nombre a que está perforado por numerosos orificios a través de los cuales pasan al interior del cráneo los nervios olfatorios procedentes de las fosas nasales, que se dirigen al bulbo olfatorio en el cerebro. Hueso nasal. El hueso nasal, o también llamado huesos propios de la nariz, son dos estructuras óseas pequeñas que se sitúan en la parte más superior de la nariz. Por lo tanto, forman parte del macizo facial. Estos dos huesos se sitúan en la parte media de la cara, justo por encima de las expansiones del cartílago nasal. Paladar. El paladar constituye la pared superior o techo de la cavidad oral. Está dividida en dos partes: la bóveda palatina o paladar óseo en sus 2/3 anteriores y el paladar blando o velo del paladar en su tercio posterior. En el centro y en la parte más posto-inferior del velo del paladar cuelga la úvula. El paladar separa la cavidad bucal de las fosas nasales. Es una zona de roce cuya interacción lengua-paladar permite articular sonidos. Bulbo olfatorio. El bulbo olfatorio u olfativo es una estructura neural del prosencéfalo de los vertebrados implicada en el olfato, es decir, en la percepción del olor. El bulbo olfatorio trata y codifica esta información y la dirige a estructuras superiores del cerebro. Apertura de la trompa de Eustaquio. La trompa de Eustaquio, actualmente conocida como tuba, trompa auditiva, es una estructura anatómica humana en forma de tubo, habitualmente cerrada, que se extiende desde la caja del tímpano hasta la región rinofaringe. Sentido del gusto. El gusto es el sentido que nos permite identificar los sabores en los alimentos. El órgano principal involucrado en la percepción del sabor es la lengua. Esta está cubierta de papilas gustativas que contienen los receptores sensoriales para el sabor. Nervio sensorial. Los nervios de tipo sensitivo son elementos externos al sistema nervioso central, conductores de los impulsos desde el medio externo hacia el interior del organismo, por medio de los sentidos. Papilas. Las papilas gustativas son un conjunto de receptores sensoriales o específicamente llamados receptores gustativos. Se encuentran en la lengua y son los principales promotores del sentido del gusto. Dependiendo de su localización en la lengua, tienen la habilidad de detectar mejor cierto tipo de estímulos o sabores. Lengua. La lengua es un órgano muscular muy movible que se encuentra fijado por su parte posterior en el interior de la boca de los vertebrados. En los seres humanos interviene en el gusto, en la masticación y diglución de los alimentos, y en la articulación de los sonidos de la voz. Centro del gusto. Es la capacidad de detectar sustancias a través de los receptores gustativos, el sentido corporal que permite la detención de sustancias químicas disueltas en la boca, procedentes generalmente de los alimentos. El sentido del gusto depende de la estimulación de los botones gustativos, los cuales se encuentran en las papilas gustativas situadas en la lengua. Sentidos cutáneos. Estos sentidos se refieren a las percepciones recibidas a través de la piel o sentido cutáneo. La piel responde a los sucesos físicos contiguos al organismo y de esta forma proporciona información de lo que percibimos a nuestro alrededor al tocar y ser tocados, al sentir la calidez o frialdad y al experimentar el dolor. Células receptoras. Son un tipo de neuronas ubicadas en la médula espinal y son responsables de transmitir la información de todo el organismo al sistema nervioso central, que pone en marcha el sentido del tacto. Epidermis. La epidermis es la capa externa de la piel. Es un epitelio plano estratificado compuesto de queratinocitos que proliferan en su base y se diferencian progresivamente, a medida que son empujados hacia el exterior. La epidermis es la barrera más importante del cuerpo al ambiente externo de la piel. En los humanos, su grosor varía desde un mínimo de 0,1 milímetro en los párpados a un máximo de 1,5 milímetros en la palma de las manos y en las plantas de los pies. Dermis. La dermis es la capa de la piel situada bajo la epidermis y firmemente conectada a ella. La cara interna de la membrana basal de la epidermis se une a la dermis. Hipodermis, también llamada tejido subcutáneo o fase superficial, es la capa más baja del sistema tegumentario en vertebrados. Los tipos de células que se encuentran en la hipodermis son fibroblastos, células adiposas y macrófagos. Esta deriva del mesodermo, pero a diferencia de la dermis no deriva del dermatoma en la región del mesodermo. La hipodermis se utiliza principalmente para almacenar la grasa.
Nervio. Los nervios son estructuras conductores de impulsos nerviosos, situados fuera del sistema nervioso central. Están formados por un conjunto de axones agrupados, cada uno de los cuales procede de una neurona. Pueden ser motores o sensitivos, pero la gran mayoría son mixtos y contienen tantas fibras sensitivas como motoras. Could be us.